Buenas noches, queridos estudiantes del profesorado de Historia, ¿cómo andan? En este encuentro asincrónico voy a explicarles a ustedes cómo trabajar en el procesador de texto. En este caso, el microprocesador de texto que vamos a utilizar es el programa de Microsoft, el Word, la versión 2016. Antes de comenzar a trabajar es necesario reconocer el icono. El icono de un procesador de texto lo vemos como una W azul. Acá en el escritorio ustedes pueden visualizar que hay dos iconos diferentes. Uno con una W que es un icono de forma diferente al de la W que está con un relleno en color azul y la W en blanco. Estos dos iconos que ustedes ven, el de la izquierda, cuando acerco el puntero del mouse, el escritorio me indica una información, que es un tipo de documento de Microsoft Word 97-2003. Esa es la versión y ese es el icono que lo representa. Sin embargo, el de la derecha es un documento de Word o Word X. Esto ocurre cuando el documento es una versión más nueva, la del 2003. Eventualmente es la del 2007, 2013. En este caso el 2016. Los iconos son diferentes. Es muy importante reconocerlo porque la versión 2003 no tiene un montón de herramientas que las del 2007 en adelante sí tienen. Por eso es tan importante la diferencia. Cambia también la extensión. La extensión de la versión 2003 es una extensión doc y la del 2007 en adelante es una extensión docx. Un segundito, por favor. Ya seguimos. Perdón, sigamos. Les estaba diciendo entonces que cambia la extensión. Una es .doc, las versiones 2003 o anteriores, y .docx, las versiones 2007 en adelante. Una vez que abrimos un documento del Word, nos vamos a encontrar con la siguiente ventana. En esta ventana tenemos en primer lugar, arriba a la izquierda, los iconos de acceso rápido. Fíjense que acá dice barra de herramientas de acceso rápido. Y a través de esta herramienta, que es como una flechita que apunta hacia abajo, se despliega un menú que me permite seleccionar qué tipo de botones quiero que queden en el acceso rápido. Por ejemplo, si quiero que quede el abrir, hago un clic acá y va a aparecer la opción de abrir un documento. Todo a través de este menú de opciones del acceso rápido. A su vez, en el medio nos encontramos con la barra de título, en donde me indica el nombre del documento. Este se llama Ejercicio Práctico 01, el programa con el que lo podemos abrir, que es Word, y a la derecha nos encontramos con usualmente tres botones que sirven para controlar el tamaño de la ventana. El botón minimizar, restaurar y cerrar. Estos tres botones en conjunto se llaman botones de control. Luego tenemos los diferentes menús de herramientas que podemos encontrar en el Word. Acá tenemos el menú archivo. Cuando hacemos un clic en archivo se despliega una ventana con todas las funciones principales del archivo. Podemos tener un nuevo archivo, abrir, guardar como, imprimir, etc. Después tenemos de forma diferente lo que se conoce como cinta de opciones. En el menú inicio, en la cinta de inicio encontramos todas estas herramientas. Tenemos la herramienta de pegar, cortar, copiar formato, y vienen divididos en bloques, ¿sí? Este es el bloque del portapapeles, fuente, párrafo y estilos. Podemos ampliar de esta cinta de opciones que tenemos en el menú inicio, podemos habilitar los bloques para más información. Por ejemplo, si hago un clic en fuente, acá abajo a la izquierda, en ese icono que tenemos acá, se va a desplegar un cuadro de opciones que me va a indicar más herramientas del bloque de fuente. Tenemos fuente, tipo de letra, estilo de la fuente, tamaño de la fuente, color de la fuente, estilos del subrayado, ¿sí? Y efectos que va a tener la fuente. Tachado, doble tachado, superíndice
y debajo tenemos una pequeña visualización, una muestra de los cambios que estamos haciendo. Por ejemplo, si elijo la letra Tahoma, acá me muestra cómo es el estilo de esa letra. Si elijo un estilo cursiva, negrita, el tamaño, ¿sí?, el color, fíjense cómo automáticamente va cambiando la muestra que tenemos de la selección que estamos haciendo. El subrayado, color del subrayado, inclusive podemos cambiar. Esta es una opción nueva que las del 2003 no tenían. Los efectos, fíjense el efecto tachado, me tacha la letra, doble tachado, superíndice, subíndice, sombras, etcétera, ¿sí? Contorno, relieve, grabado. Podemos cambiarlas a mayúsculas, ¿sí? Bien, estos son los efectos. Inclusive podemos establecer como predeterminado, no lo vamos a hacer. Este cuadro de opciones de fuente también tiene una opción para avanzado, en donde podemos modificar la escala, el espaciado entre un texto y otro, la posición, y lo vamos a ver más adelante. Por ahora, retomemos la cinta de opciones. Tenemos la cinta de opciones para inicio, para insertar. Acá podemos tener en cuenta que el nombre del menú nos va a indicar qué es lo que se puede hacer con ese menú. Acá podemos insertar. ¿Qué queremos insertar? Pueden ser tablas, imágenes, formas, hipervínculos, comentarios, cuadros de textos, etc. Tenemos el menú de diseños, en donde nosotros podemos de forma predeterminada elegir el diseño del documento. Disposición de los márgenes, orientación de la hoja, tamaño del papel, referencias que hace hincapié a el índice, a la corrección de los errores ortográficos, a la inserción de citas, lo cual está muy bueno para las normas APA. Tenemos una opción de correspondencia que nos permite trabajar con sobres y automatizar algunas funciones. La de revisar, acá tenemos la ortografía, el idioma, traducciones. Y la vista del documento, cómo queremos ver, visualizar el documento en el cual estamos trabajando. Una de las barras más utilizadas es el inicio. Quiero recordarles que el Word tiene una infinidad de funciones. Hoy día es una empresa, una editorial, la podemos trabajar a nuestro gusto porque vamos a encontrar de todo tipo de herramientas. De hecho, no las conocemos todas, pero sí nos vamos a tratar de aprender aquellas que nos son más útiles a nosotros para la vida docente. Bueno, nos plantamos en la cinta de inicio. Como primer trabajo, cada vez que estamos trabajando en un documento, lo primero que debemos hacer es darle un nombre para que aparezca en la barra de título. En este caso ya tiene nombre, pero si queremos cambiar el nombre, alcanza con hacer lo siguiente. Hacemos clic en el menú archivo, vamos a guardar como, elegimos el lugar en donde lo vamos a guardar, la carpeta, y una vez que nos abre el cuadro de diálogo para que nos indique para que nos pregunte a dónde queremos guardar, vamos a elegir el lugar, ¿sí? Yo voy a ir a mi carpeta de historia, estoy haciendo un recorrido a través del explorador. Abro la carpeta de TP y voy a poner modelo de clase, ¿sí? Y ya no les voy a elegir el formato 2003, voy a elegir la opción de documento de Word, que es para las versiones 2007 en adelante. ¿Por qué? Porque es una versión más nueva del procesador de texto que tengo. Bien, ahí guardé como, ¿sí? Acá arriba me está indicando el nombre, modelo de clase-Word. Esa es la manera de cambiarle el nombre a un documento cuando lo tenemos activo. A partir de ahora, todos los cambios que hagamos, no hay necesidad de ir a archivo, guardar como. Simplemente tenemos que hacer clic, en este caso en el acceso rápido, en el icono de guardar, que es el de un disquete un poco antiguo, pero no importa. Hacemos clic en guardar y ya nos guarda los últimos cambios que vayamos haciendo. Siempre es necesario comenzar un documento y darle un nombre, porque si no le asignamos ningún nombre, puede ocurrir que la computadora se apague de forma inesperada, que corte la luz, que se agote la batería y perdamos todos los
cambios que hayamos hecho en el documento. Sin embargo, una vez que hacemos clic en guardar como y le damos nombre, Word por defecto está diseñado para cada 5 minutos ir guardando los últimos cambios a pesar de que no le hagamos clic en el icono de guardar. Esto lo que va a hacer es que eventualmente luego podamos recuperar una versión guardada por el Office para recuperar los datos perdidos tal vez. Sigo. Bueno, ya vimos cómo guardar un documento. Vamos a la siguiente página, a la siguiente parte. Cuando queremos trabajar en la disposición del documento, estamos hablando de diseñar el tipo de página en el que vamos a trabajar. Esto es muy importante porque a la hora de imprimir y de editar necesitamos saber en qué tipo de hoja vamos a trabajar. Por lo tanto, en márgenes podemos elegir el margen de hoja, el normal, acá nos está diciendo la medida. El margen superior 2,5 centímetros, el izquierdo 3 centímetros, el derecho 2,5 y el inferior 2,5 y el derecho 3 centímetros. Lo que nos está diciendo es el espacio que va a dejar en el documento sin escribir. El margen de la hoja. ¿Por qué es muy importante este margen? Y por una cuestión de prolijidad en segunda instancia, porque muchas hojas se anillan, van a una fotocopiadora o se hacen libros o se guardan en folios, por lo tanto tienen que tener los respectivos espacios de seguridad para que esta acción pueda llevarse adelante. Bien, en la disposición tenemos los márgenes. Podemos elegir los que ya están predeterminados, normal, estrecho, en el caso de que querramos optimizar el tamaño de la hoja, ¿sí? Para que pueda contener más información porque los márgenes son menores, ¿sí? Moderado, ancho y reflejado en el caso del libro. Si ninguna de estas opciones es la que necesitamos, podemos ir a la opción de márgenes personalizados. En los márgenes personalizados nosotros podemos escribir, podemos indicar cuál es el margen, el espacio superior que querramos que guarde la hoja, el izquierdo, el espacio de encuadernación, el inferior, el derecho, ¿sí? Podemos elegir también la orientación del papel si queremos que esté en forma vertical, acá nos muestra una vista previa, o en forma horizontal, u horizontal. También podemos elegir cuántas páginas mostrar, los márgenes simétricos, esto significa de que van a mantener los mismos márgenes, o podemos elegir 2 páginas por hoja, ¿sí? Uno arriba, otro abajo. Formato libro. Este formato libro es muy utilizado porque a la hora de imprimir lo podemos utilizar cuando establezcamos la opción de imprimir en ambas caras de la hoja. Podemos establecer como predeterminado. También podemos elegir el papel, el tamaño del papel, ¿sí? En este caso, el tamaño por defecto autorizado para la entrega de informes es el tamaño A4. Bien. Vamos a cancelar, no vamos a tomar los cambios. Voy a elegir el margen normal por ahora. También tenemos en la cinta de opciones de la disposición de nuestro documento la orientación que ya vimos, vertical y horizontal. También tenemos la posibilidad de elegir el tamaño de la hoja. En esta sección vamos a tener más opciones si es que tenemos una impresora correctamente instalada. Ahí vamos a poder ver nosotros si es que tenemos la hoja oficio, legal, etc. Y también podemos personalizar. Podemos trabajar en columnas, ¿sí? Podemos elegir con cuántas columnas trabajar, eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos para insertar saltos de hojas, número de líneas, guiones, sangrías, espaciados, todos desde la disposición. Bueno, la idea era mostrar la configuración de páginas, me excedí un poco. Encabezado y pie. Bueno, si es que quiero ver, si tienen en cuenta ustedes, la mayoría de los libros tiene un pequeño encabezado y pie de página. En el encabezado se agrega usualmente información acerca del libro y en el pie de página información acerca del autor, algunos subíndices, algunas citas bibliográficas o inclusive las páginas, ¿sí?, que tiene un libro. Para poder acceder al encabezado de pie de página tenemos 2 alternativas. La primera es ir al margen superior del documento y hacer doble clic.
al hacer doble clic se nos habilita la opción del encabezado. Y fíjense que automáticamente la cinta de opciones que estaba en disposición ahora cambió en donde dice diseño. Y ahí nos permite establecer el encabezado, el pie de página, número de página, fecha, hora, información del documento. Podemos insertar imágenes, ¿sí? Podemos alternar entre encabezado y pie haciendo clic en esta herramienta. ¿Lo ven? Ahí fuimos al pie de página, a la parte de abajo, y se activa el encabezado. Y ahí podemos ir a la parte superior, es decir, al encabezado de la página. Podemos elegir en este lugar que la primera página tenga un encabezado diferente, ¿sí? O que las páginas pares e impares sean diferentes. Bien, podemos establecer también el lugar a donde tenga que comenzar el encabezado y el pie de página. Bien, vamos al encabezado. El documento de Word nos ofrece algunos encabezados predeterminados o personalizados, como el primero, un encabezado en blanco para que nosotros podamos agregar el contenido, con 3 tabulaciones, un encabezado con bandas. Podemos descargar de la parte online de encabezados o podemos editar, personalizar nosotros nuestro propio encabezado. Por ejemplo, si hacemos clic en editar, podemos agregar contenido. Trabajo práctico sobre MS Word, ¿sí? Agregamos un pequeño texto. También podemos centrar el texto haciendo clic en la cinta de opciones de inicio. Podemos elegir que este texto esté alineado al centro. Si seleccionamos todo el documento le podemos dar otros formatos. Fíjense que me apareció una barra de estilo flotante a medida que selecciono el texto. La idea es ahorrar el tiempo de llevar el mouse hasta las opciones de fuente. Automáticamente, fíjense, vamos de nuevo, al seleccionar todo un texto aparece la barra flotante de estilos para que no tenga que perder tiempo con el recorrido. Puedo elegir un estilo de cursiva, puedo elegir también que esté resaltado en algún color, ¿sí? Puedo elegir un estilo ya predeterminado, ¿lo ven? Bueno, en este caso no voy a elegir ninguno. Puedo elegir un subrayado, ¿sí? Puedo subrayar acá, que aparezca subrayado, ahí no se ve. Puedo ir al formato acá en fuente, ¿sí? En este caso no voy a cambiar el formato. Vamos a hacer clic acá en fuente y puedo elegir el subrayado que quiero que contenga, por ejemplo, y acepto. Ya vimos el cuadro de opciones. Para poder salir del encabezado alcanza con hacer doble clic en el cuerpo del documento. Acá. Bien. Automáticamente el encabezado se va a pintar de otro color, se va a quedar opaco o menos visible, porque el Word tiene de esa manera para indicarnos de que lo que está escrito ahí es un encabezado y se va a repetir en todas las hojas de aquí en adelante. Si hago un doble clic lo puedo volver a editar. También puedo agregarle, ¿sí? Puedo insertar, o acá en inicio inclusive, puedo elegir en la parte de bordes, si quiero que tenga un borde todo el encabezado, haciendo clic acá, ¿sí? Fíjense cómo queda. Le agregué un borde a mi encabezado. Puedo agregar un estilo a ese borde. Yo hago doble clic, voy a inicio, la parte de bordes, despliego el menú de bordes y puedo personalizar en donde dice bordes y sombreado, la última opción. Puedo elegir haciendo clic en este sector qué tipo de borde va a tener, o bien en estas vistas que me va mostrando o activando o desactivando el borde a seleccionar. Se resuelve de la siguiente forma: elijo el tipo de borde. Una vez que elegí el tipo de borde, lo aplico a donde quiero que aparezca. Un clic ahí y fíjense, acá me cambió el borde. Puedo cambiar en este cuadro de opciones de borde y sombreado, puedo cambiar el color del borde. Puedo elegir el ancho del borde, ¿sí? Y quiero que aplique al párrafo. En este caso lo vamos a dejar ahí. Aplico. Fíjense cómo quedó. ¿Por qué quedó en negro y no en azul? Porque al ir a la parte de bordes,
al personalizar, yo elegí el color azul. Acá. Elijo el color azul. Pero si no lo activo haciendo clic en ese lugar, no me va a tomar el borde. Ahora sí. Bueno, ahí tengo mi encabezado personalizado. Lo mismo ocurre con el pie de página. Con el pie de página, haciendo un clic en la herramienta pie de página, puedo agregar, por ejemplo, el número de la página. Puedo personalizar. Acá tengo pie de páginas personalizado, ¿sí? Fíjense, con bandas, Austin, con 3 columnas. Todo depende de qué información voy a arreglar. Voy a elegir una u otra. ¿Ven? Acá me aparece el número de página. A mí esta usualmente no me gusta, ¿sí? Voy a elegir esta que tengo acá. Ahí. ¿Qué pasa? Puedo elegir también en la parte de inicio, en bordes y sombreados, puedo personalizar y elegir en este caso que el borde superior tenga el mismo estilo que elegimos arriba. Acá. Yo quiero que aparezca solamente en el borde superior, acá arriba, no abajo. Ahí. Voy a elegir el color, el mismo color que el anterior, ¿sí? Tengo que seleccionar el borde para que me pinte la opción y acepto. ¿Lo ven? Entonces estoy manteniendo el mismo borde que el encabezado. Si quiero ir al encabezado, puedo ir arriba al documento, acá, y tenemos las mismas opciones. Salgo del encabezado y tengo encabezado y pie de página, ya perfectamente diseñados. ¿Lo ven? Bueno, sigamos. Después del encabezado y pie de página, a ver. Todos los párrafos, muy bien. Vamos a trabajar con la cinta de opciones inicio en el menú de párrafo. Para ir al menú párrafo o al ver las opciones de párrafo, puedo hacer un clic acá en donde ya había mostrado para ver el cuadro de opciones de párrafo. Puedo elegir la alineación del texto. Muy bien. Antes de aplicar cualquier diseño, veamos esto. El título. ¿Cómo surgieron los primates? Es muy importante tener en cuenta que el título usualmente está alineado. Yo puedo elegir el tipo de letra, tipo de fuente sería, el tamaño de la fuente, el color de la fuente, ¿sí? Y la alineación. En este caso, la alineación me está hablando de cómo va a estar ubicado en el cuerpo esa selección que hice. Hago un clic en el botón, en la herramienta de centrar, y tengo centrado el título del documento. Me está marcando ahora un detalle muy importante. Me está marcando todo en color azul porque el signo de interrogación que va solamente al final es para los documentos anglosajones, es decir, lo que tienen como idioma el inglés. En nuestro caso, el español, es necesario abrir el signo de interrogación para que este error de sintaxis que me mostraba en azul no aparezca. Cada vez que el Word me muestra en color azul, significa de que hay un error en ese escrito, pero no es un error ortográfico necesariamente, sino un error de sintaxis. Por ejemplo, en este caso me está pintando el cómo, porque este cómo entre signos de preguntas es una interrogación, y el cómo de interrogación lleva acento en la O. Y fíjense que ahí desaparece el subrayado azul que tenía en zigzag que me indicaba que había un error ortográfico. De esa forma lo corregimos. Bien, vimos cómo cambiar el tamaño de la letra, el color de la letra y cómo alinear un texto teniendo en cuenta el párrafo. Después de alinear el texto, vamos a ver el cuerpo. Una alineación del cuerpo que se suele utilizar, que es necesariamente útil, es la alineación justificado. Fíjense, con el justificado lo que yo hago es que todo el texto se alinee tanto a izquierda como a derecha y no quede como un camino de hormiga. Fíjense, si yo pongo alineado a la izquierda, todo el texto se ubica a la izquierda, pero la alineación a la derecha es un desastre. Clic en centrado, ocurre lo mismo, a la derecha lo mismo,
pero el justificado me muestra mucha prolijidad. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta. Sigo. Bueno, ya vimos cómo cambiar el título, cómo cambiar el tamaño de letra, color de letra, alineación, estilo, ¿sí?, de una fuente. Sigamos. Ténganme un poquito de paciencia. Quiero ver si tenemos que agregar algo más. Vamos a las sangrías, ¿sí? Cuando justificamos un texto, a la hora de redactar, siempre lo voy a hacer de la siguiente forma, acá. Cuando estamos trabajando con un documento cualquiera, es muy necesario tener en cuenta que el punto y seguido me indica de que estamos en el mismo párrafo, pero el punto y aparte me indica de que pasamos al párrafo siguiente. Por lo tanto, el inicio de cada párrafo siempre lo da una sangría. Esa sangría izquierda es muy útil a la hora de poder diferenciar un párrafo del siguiente. Por ejemplo, acá en frutas y vegetales, si doy un enter, me queda ese subtítulo que estaba ahí, los homínidos. Ese subtítulo usualmente se hacen de la siguiente forma. La mayoría de la gente que desconoce el Word lo que hace es darle un enter entre el párrafo anterior, el título siguiente, el párrafo siguiente, le dan enter. ¿Por qué? Porque quieren resaltar ese subtítulo. Por lo tanto, les voy a mostrar cuál es la manera más adecuada de trabajar y que Word se encargue de esto de forma automática. Para eso es necesario trabajar con... vamos a poner un punto seguido acá. Ahí. Vamos a trabajar con la alineación y las sangrías en un texto. Veamos. Voy a seleccionar todo el texto que tengo. Esto es muy importante hacerlo siempre al inicio del documento, no después. Voy a hacer un clic para ampliar las opciones de párrafo y voy a elegir. Quiero que la alineación del texto sea justificado, pero quiero las sangrías. Fíjense, acá tengo una vista previa del texto. En primer lugar voy a elegir una sangría especial de primera línea. De forma predeterminada se establece en 1,25, pero yo puedo cambiar esta medida, ¿sí? Fíjense que acá va de 1 milímetro en 1 milímetro. Yo puedo escribir 1,25 centímetros. Esa es la sangría primera línea. Observen acá que el hasta 40 millones quedó más a la derecha. Le voy a sacar sangría primera línea y pongo ninguno, voy a la izquierda. Si elijo la opción primera línea, se mueve a la derecha siempre del primer renglón en donde empieza el párrafo, el texto comienza más a la derecha, en 1,25 centímetros específicamente. En la sangría francesa es al revés, la primera línea queda alineada a la izquierda y lo demás se mueve a la derecha 1,25 centímetros. Yo voy a elegir el de primera línea. Ahora, el espaciado me indica a mí la distancia que hay entre un párrafo y el siguiente. Fíjense, hace 40 millones de años es la vista previa. Si yo voy ampliando los puntos de un párrafo al siguiente, en 12 puntos me quedo más abajo. Lo mismo puedo hacer con el posterior. Después de cada punto y aparte, que me los deje en 12 puntos. Y esto me va indicando a mí la vista previa cómo va quedando. A su vez, el texto puede tener un determinado interlineado. El interlineado es la distancia que hay normal entre un renglón y el siguiente del mismo párrafo. Si yo elijo el sencillo, es el que ustedes están viendo. Lo voy a seleccionar acá y miren lo que va a ocurrir con los párrafos. ¿Sí? Me quedó la primera sangría y el texto está ahí normal. Ahora, observemos lo siguiente. Vegetales, tengo un punto. Si los homínidos es otro título o un subtítulo, cuando yo le doy Enter, automáticamente la distancia que me dejó Word entre un párrafo y el siguiente es de 24 puntos, porque le pusimos 12 puntos anterior y posterior,
y no necesité darle un enter en este lugar. Veamos acá el título. Si le doy un enter, ocurre lo mismo. No me deja un espacio, un enter entre el título y el párrafo siguiente o el párrafo anterior. Word lo hace de forma predeterminada porque yo elegí que el espaciado anterior y posterior sea de 12 puntos. Lo puedo ampliar. Pero cada vez que yo doy enter después de un punto, Word automáticamente arrastra esos criterios seleccionados. Fíjense, voy a escribir un punto acá abajo y le doy enter. Automáticamente Word me dejó la sangría y así también me mantuvo el espaciado anterior y posterior. No tengo que volver a hacerlo. Por eso es muy importante elegir estas opciones antes de comenzar a editar un texto y no tener que modificarlo después. Otra situación. Voy a seleccionar todo el texto. Voy a ir a párrafo y voy a elegir el interlineado. Observen, el interlineado 1,5 líneas me deja una línea y media entre un renglón, la distancia de un renglón y el siguiente. ¿Lo ven? Me separó mucho más el texto. 1,5 líneas se llama. Esta opción es muy útil cuando queremos llevar adelante un trabajo que haya que hacer una lectura puntual, lo cual ayuda a la vista. Es muy necesario entender en qué motivos, en qué momento se utilizan una u otra opción. Vamos del nuevo párrafo. Después del 1,5 líneas tengo el espaciado doble. ¿Sí? Otro tipo de espaciado que tengo, la distancia que hay entre renglones, puede ser mínimo. Y fíjense que el texto queda mucho más cercano a un renglón del siguiente. Después del mínimo, les voy a mostrar que el espaciado también lo puedo adquirir. En lugar de ir a la opción de párrafo, elegir simplemente de la barra de herramientas que tengo acá. ¿Sí? Opciones de interlineado. Y acá puedo elegir la opción exacto, lo cual lo va a reducir más todavía. Y tengo la opción de múltiple. Ahí está. ¿Cuál es la más utilizada? Y bueno, la más utilizada son las siguientes dos. La de sencillo o 1,5 líneas. A mí preferentemente me gusta la de 1,5 líneas. Cada vez que yo doy un enter, fíjense, el Word me va a respetar esas recomendaciones. Yo voy a copiar esta parte del párrafo. No, lo dejamos ahí. Quiero que quede claro que cada vez que doy un enter, el nuevo párrafo a escribir va a comenzar con la sangría, primera línea preseleccionada, el espaciado 1,5 líneas y el texto justificado. Y además el anterior y el posterior en 12 puntos. Me arrastra toda la configuración del texto que yo preseleccioné. Bien, sigo. Volvemos a el párrafo y vamos a ver las otras sangrías. Además de la de primera línea y la francesa, si elijo ninguno, fíjense que acá seleccioné, pero no me hizo ninguna modificación porque necesito seleccionar el texto a donde vaya a aplicar. Voy a elegir ninguno por ahora y vamos a ver cómo queda con la sangría primera línea, la sangría izquierda, perdón, si yo elijo 1,25 centímetros, 1,3 centímetros acá. Hago clic en aceptar y fíjense lo que ocurre. No es la misma opción. ¿Qué ocurrió? Marqué sangría, pero en realidad lo que Word hace es mover todo el texto a la derecha 1,3 centímetros. Si yo elijo la sangría derecha, acá, y lo pongo en 3 centímetros, fíjense que significa que el texto 3 centímetros antes de llegar a el margen derecho va a dejar de escribir y va a ir a la siguiente línea. No me deja el espacio en la primera línea, sino me aplica la sangría izquierda o derecha a todo el documento. ¿Sí? Por eso usualmente acá la que se suele usar es la primera línea en 1,25 centímetros. Es diferente, ¿ok?
ver, ¿qué más? Estoy mirando mi apuntecito para saber con qué tema seguir. Ya terminamos, ¿eh? Bien. Parece que el video se está haciendo un poco extenso. Hasta acá llegamos, pero observen un detalle más. Guardar. Ya no voy a ir a guardar como, porque si yo voy a archivo, guardar como, y quiero guardar en el mismo lugar con el mismo nombre que yo ya había escrito, ¿sí? Modelo de clase, y hago clic en guardar, me va a aparecer una advertencia. Ah, no, perdón, acá no me apareció nada. Modelo de clase, ahí está. Simplemente hacemos clic acá en guardar. Ahí. No hace falta hacer toda la vuelta que le mostré recién. A ver, ¿algo más? No. Por esto va a alcanzar para llevar adelante el primer trabajo práctico de Word. Cualquier duda que ustedes tengan o les surja, me están avisando. ¿A dónde? En los foros de consultas. Gente, que tengan una linda jornada y nos vemos el 8 de septiembre a las 18:30 horas en nuestra siguiente clase sincrónica, en este caso bajo la plataforma del Moodle. Mañana les comparto el enlace. Hasta luego.